Así como clickbait funciona, Sí, mola, mola. O sea, fue aprendiz de barbero, zapatero, dibujante, estudió medicina, aunque no quería ser médico, le daba las pesas. La imitación de Berto Romero es fabulosa. Ya sabéis que hay una imitación de nuestro personaje en el cual Berto Romero, cuando lo hizo, se besaba así los bíceps y decía esto. Le presento a Ramón y Cajal. Se besaba un bíceps, uno era Ramón y el otro era Cajal, así era, listo y cachas. La verdad que os presento también a Belén Juste y a Sonia Rivas Caballero. Y os pregunto, bienvenidas a Mañana Más. Claro, sabiendo de la vigorexia de Ramón y Cajal, ¿quién lo haría en el cine cuando por fin se haga una película sobre Ramón y Cajal? Mario Casas, Max Iglesias, Miguel Ángel Muñoz, no sé, Hugh Jackman, que es Lobezno, Chris Hemsworth, que es el marido de Elsa Pataky. Tendríamos que encontrar un actor, o sea, fornido. Sí, en un momento de su vida sí. Él decía que parecía un Hércules de feria. Claro. Bueno, pues mira, aquí tenemos a Tiene que ser fornido y calvo, no te creas que es tan fácil. Ahora sabremos por qué Cajal se puso cachas. Lo hacemos gracias a descubriendo a Cajal, precisamente, este librazo de Belén Juste y de Sonia Rivas Caballero, que por cierto tienen fecha para firmar en la Feria del Libro. Soltadla. Sí, el 13 de junio en la caseta de Planeta, claro que es nuestra editorial, a las 7 de la tarde. Ahí está. Tengo al rebote a Dani Guirado, nuestro astrofísico de confianza, que ha estado merendando libros de Ramón y Cajal durante todo este año pasado. Dani. Pues es que has hecho una pregunta que yo creo que me la estabas lanzando a mí. Arnold Schwarzenegger tenía que hacer... Claro. Es que Dani es astrofísico, pero muy fan de Schwarzenegger, entonces se le mezcla todo. Pero, que ¿la familia de cuál de las dos tuvo la oportunidad de conocer directamente a Ramón y Cajal? La mía. Como Como para presumir, ¿no? Sí, porque mis bisabuelos tenían el Café del Prado, el famoso café donde él iba y escribió charlas de café, gran parte de ese libro, y tenía tertulias con amigos al final de su vida, así que fue un lujo. Uf. ¿Y ha llegado alguna historia directa que contáis aquí, que sea como la historia familiar de Ramón y Cajal? Pues lo que siempre contaban, mi bisabuelo era un gran cocinero y su mujer, mi bisabuela, era la que regentaba el local y entonces atendía a los clientes, y con Santiago Ramón y Cajal dice que debatía bastante, y al final la anécdota era que era los últimos años un sabio despistado y se olvidaba casi siempre el sombrero y el bastón y tenía que salir de detrás. Don Santiago, y es la imagen que reproduce el cuento Viva Cajal, de ella saliendo detrás con el sombrero y el bastón. Este es el cuento que también nos recomendamos, llamado así Viva Cajal, de las mismas autoras, celebrando este año Cajal, que dura 3 años, pero de verdad que estamos para lo que haga falta, no hay ningún problema. Vamos a retrotraer, que eso nos gusta mucho en la radio, mayo de 1852. 1 de mayo de 1852, mira, cerquita de este día, paseando por un pequeño pueblo de Petilla de Aragón, 9 de la noche, se escucha llorar a un niño. ¿La casa no se conserva? ¿La casa donde...? Sí, ¿se conserva? es museo. Vale. Es museo ahora mismo. Pero es museo, Ramón y Cajal. ¿Existe o existe? En algún sitio existe. Y la verdad es que es una maravilla. Yo recomiendo a la gente que vaya, pues es un pueblo precioso. Claro, pues nada, ahí quedamos entonces como referencia del lugar de nacimiento de Ramón y Cajal. Lo curioso es ese momento en el cual Ramón y Cajal no quería nada, ¿no? O sea, él realmente no era un niño bastante quería movido. Quería pintar. Es que yo creo que era un niño superdotado, entonces realmente él estaba muy fuera y además yo creo que también era hiperactivo. Entonces lo que él quería era estar todo el día fuera, investigando, descubriendo y pintando. Y como no le dejaban, pues hizo toda una serie de técnicas hasta que consiguió pintar sin pinturas. Rayando las paredes, haciendo con los papeles pinceles como difuminos y bueno, y suspendía y era mal estudiante hasta que llegó a un pacto con su padre que si le permitía dar clases de dibujo en Huesca, donde estudiaba el bachiller, aprobaba el bachiller y en ese pacto, porque el padre era médico y tenía un empeño enorme en que fuera médico, pero él quería ser pintor. Curioso el mundo de la vocación. A Dani, a ti no te pregunto porque tú, Dani, fuiste el primero de España en tu promoción en la selectividad, pero es curioso eso. La vocación no existe, creo que simplemente te gusta hacer cosas y te diviertes, y si no puedes hacerlas te revelas de cualquier forma. Lo que estáis contando es maravilloso sobre cómo cuando no lo dejan pintar encuentra la manera de pintar, y creo que mucho está en eso codificado, el hecho de que fuera un niño muy beligerante, muy problemático. Pero además llega un momento que cuando le castigan ya a no poder pintar ni con carboncillo ni usar nada de nada, entonces él cuenta que lo que hacía era mirar al techo y en el techo había formas y con las formas se imaginaba las cosas. Claro, es decir, él seguía pintando con su imaginación. Pero luego haría esos maravillosos dibujos de estilo Leonardo da Vinci que unió ciencia y arte, vamos, un genio. Bueno, hemos hablado bastantes veces de sus dibujos neuronales, ¿no? Sí, que tienen el sello de un museo que desafortunadamente ahí se ha quedado en proceso. Es curioso porque aquí podemos escuchar a Ramón y Cajal, no de tantos tenemos testimonios charlando sobre lo de hacer caso a los maestros. Te quejas de las censuras de tus maestros, émulos y adversarios, cuando debieras agradecerlas. Sus golpes no te hieren,
te esculpen. Los golpes no te hieren, te esculpen. Ya que estamos hablando de actores cachas, no hemos podido evitar incluir aquí a Rocky cuando decía esto. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que El testimonio es más o menos el mismo. Uno es Rocky y otro es Ramón y Cajal, ¿vale? No los confundamos, No, por pero favor. él de verdad consideraba eso, que los golpes realmente no te hacen sufrir. Lo que te hacen es esculpirte y hacerte más fuerte. O sea, él era absolutamente incorruptible y además era, yo creo que, no sé, ¿cómo lo Tiene ves su tú, famosísima frase: todo hombre puede ser, si se lo propone, exactamente, escultor de su propio cerebro. Oh, O sea, wow. es una de las frases Muy emblemáticas bien, de Ramón. Cajal. Ay, Ramón, ¿a que sí? Está perfecto. Ahora, es interesante que vayamos entonces a su viaje a Cuba. O sea, ¿a qué va a Cuba y qué se lleva de Cuba? Es que él realmente se va a Cuba porque como no quiere ser médico, entonces realmente está la Quinta de Castelar en aquel momento, total, que se mete a médico militar y entonces como quiere tener aventuras, que era su vida, tener aventuras, se va a Cuba. Lo que pasa es que en Cuba él quería encontrar una Cuba idílica. El paisaje dice que le encanta, pero claro, la guerra es atroz, todo lo que ve es terrible y sobre todo las muertes, que sobre todo en aquel momento eran más por infecciones realmente que por balas. Era una cosa increíble. Lo que ya había descubierto Florence Nightingale en la guerra de Crimea, y él al final enferma de paludismo y se da cuenta que aquella visión idílica que tenía él de América y de los conquistadores y las lecturas que había hecho en su juventud, pues la guerra no es este tema. Entonces vuelve bastante enfermo y es cuando luego ya se recupera y ya... Pero arrastró el paludismo toda la Exacto, vida, tuvo paludismo. ¿Cómo se recupera? Poniéndose cacha. Gimnasio. Es ahí donde va la Exacto. historia. Sí, efectivamente, es donde va la historia. Vamos a también a saber de lo que se trajo. Algo con lo cual pudo comprar ese primer microscopio, está en este libro, y empieza con las maravillas de la histología. Ahí te pregunto, Dani, ¿tú sabes el apodo que tenía Ramón y Cajal? No lo sé. Doctor Bacteria. Ah, Entonces, me sí, pregunto, sí. eso me lo contaste Lo tú una vimos, vez, yo creo. lo vimos en algún momento y no creo que sea casualidad lo de Ibáñez. Seguramente tuvo la idea leyendo porque conocía el dato en algún sitio. Yo estoy convencida, ¿eh? Además, Sí, ¿no? existen esos artículos todavía y hay un Twitter maravilloso de Marcos Larriba que se titula Doctor Bacteria, donde saca unas informaciones maravillosas sobre la vida de Cajal. Claro, os pregunto, más allá de saber si el profesor Bacterio y el doctor Bacteria tienen vínculo, ¿cómo eran esos primeros trabajos y experimentos? Porque creo que como no tenía mucho dinero que Ramón y Cajal, como que era comprar un animal que tuviera un cerebro y vamos a ver cómo experimentamos con Él esto. primero experimentaba con aves, con gallinas, con pollos, con lo que tenía cercano, y la verdad es que el gran mérito de Santiago Ramón y Cajal es que él, cuando saca en la cátedra de Valencia, en la cátedra de histología, y daba clases, quiso hacer un manual de los distintos tejidos y se dio cuenta que el cerebro, pues estaba la gran discusión, si las células eran individuales como en el resto de los órganos o era una red difusa de células que se enmarañaban. Y él consigue, gracias a la técnica de Camillo Golgi, un italiano con quien compartirá el premio Nobel, El del aparato. aislar, claro, el aparato de Golgi, aislar esta célula y demostrar la teoría neuronal. Interesante esto, y ahí meto de nuevo a Dani. Curioso que si no me equivoco, Golgi y Ramón y Cajal no defendían las mismas tesis y les dan Opuestas. les dan el Nobel a los dos a la vez. Es la primera vez que se da el Nobel compartido, Sí. y es muy curioso porque Cajal dirá que se da a dos hermanos siameses unidos por la espalda. Qué buena definición. Es muy buena definición porque además todos nosotros entendemos que son teorías opuestas. Digamos que Golgi, y había un montón de gente que entendía en ese momento que se trataba no de un ovillo, pero sí de una masa donde todas las neuronas formaban un continuo. No había neuronas, sino que todo el tejido nervioso estaba conectado. Y Cajal es el primero que dice que ello está dividido en neuronas y tiene que haber una sinapsis entre una y otra. Y esas dos cosas son contrarias. Sin embargo, el argumento del Comité del Nobel es: no, son teorías complementarias, porque Camillo Golgi ha aportado el método y ha complementado una mejor interpretación de las mismas o mejores observaciones a través del microscopio Ramón y Cajal. Y antes de que digáis lo de yo soy español, que sepáis que hoy, con Descubriendo a Cajal y Viva Cajal, estos dos libros, uno para más mayores y otro para más chiquititos, conocemos a Cajal, pero ¿cuán importancia tiene que Cajal saliera de España y tuviera que decir a los alemanes: oye, hacedme caso porque a lo mejor aquí no nos hubiéramos dado ni cuenta? Fue fundamental porque él, cuando está en Barcelona como catedrático y se da cuenta que sus publicaciones sean en español y
y nadie tenía eco de ellas, decide ir al congreso donde se juntan los grandes histólogos en Berlín, pero la universidad le da los días, pero por supuesto no le da ninguna financiación, no había ningún apoyo, así que ahora es difícil el apoyo a la ciencia, imagínate entonces, y será su mujer la que le propone prescindir de la criada. Ya tenían 7 hijos para atender a la familia, y sus padres que le darán también apoyo económico y se harán cargo de la familia en el viaje. Y cuando llega a Berlín no le hace caso a nadie en el congreso, va al congreso y entonces se acerca a Kolliker, le coge literalmente del brazo, le empuja hasta su microscopio para que vea cómo son realmente sus preparaciones histológicas. Kolliker se queda asombrado y entonces es cuando dice la famosa frase de yo le he descubierto a usted y ahora quiero que le descubra el mundo. Claro, porque es curioso que, si no me equivoco, o sea, aquí Cajal no tenía ni la cátedra, o sea, no todavía. Sí, era catedrático, catedrático en Barcelona. Digo que que tuvo que, lógicamente, que pelear por una cátedra. Para la de Madrid, claro, luego fue muy complicado. Exacto. Después de todo esto, y Kolliker es que el que le quita el segundo apellido, queriendo que Ramón es nombre, y empieza a llamarle Cajal, ahí empieza el tema. Y luego Kolliker y otros científicos alemanes le escriben que cómo era posible, que les informa que está parando las investigaciones porque oposita a una cátedra en Madrid. Claro. Dicen, pero ¿cómo es posible que usted esté oposite? ¿Pero quién le puede superar? ¿Cómo es o sea, esto fue increíble. A mí esta historia me encanta. Me encanta esta historia con Kolliker porque, como habéis dicho, lo coge del brazo, tira de él, un tipo bastante fuerte. Yo he llegado a leer incluso la versión de lo coge del cuello. Bueno, yo creo que es del brazo. Pero existe la carta del científico testigo que lo narra en el libro. Hemos sacado nuestro libro y nuestra redacción con los propios testimonios de Cajal y de quienes le conocieron. Y este texto sale de la persona que lo vivió y lo entrecomillamos porque es literal. Y perdón que nos matan si no decimos quién es, que está editado por Planeta y coeditado por los ministerios. Por el Ministerio de Defensa, de Exteriores, y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y que es bilingüe, español e inglés. Bueno, pues que no falte, sobre todo para hacer esta doble recomendación de Descubriendo a Cajal. Por lo que veo, estamos hablando todavía en gerundio. O sea, no digo descubierto Cajal, o sea, seguimos todavía descubriendo a Cajal. Y no acabaremos nunca, claro, porque siempre hay, parecía que para este libro ya encontrar material inédito iba a ser casi imposible, y debemos de agradecer que hemos recorrido los domicilios de la mayoría de los descendientes de Cajal en diversos puntos de España y de cajalistas, grandes personas que han ido comprando objetos, y hemos conseguido algunos que todavía no se habían visto, que estamos muy muy contentas, y yo creo que todavía quedarán más. Pero más. Nuestro sueño sería que España entera descubriera a Cajal, porque es el científico más importante que ha tenido España en todos los tiempos, y está considerado, no por nosotros, sino a nivel internacional, como uno de los 10 científicos más importantes de la historia. Y de hecho, es español. La UNESCO en 2017 reconoció el legado de la Escuela Cajal como memoria del mundo en el programa, que es muy difícil. Entre está Tesla, está Nobel, está Pasteur, está Copérnico, pero muy pocos científicos. Pues a ese nivel estamos jugando. Pues ampliemos entonces el año Cajal 2 o 3 años más, no tenemos ningún problema. Por nosotros. O sea, porque a cada paso que damos, nuevo descubrimiento. La década Cajal. Ya está, por ello. Bueno, pues participe en la década Cajal, es nuestro Dani Guirado, un abrazo y que vaya todo muy bien por Granada, cuídate. Un abrazo. Gracias. Y gracias a vosotras dos, de verdad, Belén Yuste y Sonia Rivas Caballero. Insistimos, son 2 de los libros, uno, el tocho, aquí, que es el Descubriendo Cajal, y luego el de los peques, que es Vida Cajal, que ya me está mirando, me lo llevo yo para casa, no. Es muy fácil. Ese está ya en segunda edición, y el grande casi. Hola, pues venga, a disfrutarlo. Gracias, Viva Cajal. Muchas gracias, Viva Cajal. Viva.